El comienzo de Red Bull en la Fórmula 1 comenzó en 2005, es decir, hace 20 años comenzó y no era un equipo puntero. A partir de ahí es verdad que su mejoría se produjo con el motor Renault en 2007 y bueno, a veces lideraba el grupo intermedio, pero estaba todavía Ferrari, McLaren, que eran los equipos más fuertes de la era sobre todo hasta 2008. Es decir, hay que decir que Red Bull obtuvo podios entre 2006 y 2008, pero muy pocos, solo tres. Y a partir de 2009, con el cambio de reglamentación, se convirtió en uno de los equipos punteros que en la actualidad, bueno, continúa con Verstappen o Vettel que hubo en esas eras. Y luego, bueno, también es verdad que le costó, sobre todo entre 2014 y 2020, porque ahí, bueno, se produjo el dominio de la era híbrida de Mercedes. Pero, bueno, Red Bull ha sabido, bueno, sobresalir de los problemas y competir, sobre todo como pasa en 2021, en esa temporada contra Mercedes y ese duelo que enfrentó a Lewis Hamilton y Max Verstappen en aquella temporada de 2021, que fue bueno, uno de los más importantes, junto a otras temporadas donde hubo también 2021 polémica entre Mercedes y Red Bull y entre ambos. En 2009 hubo cambios reglamentarios, el KERS, el doble difusor, anteriormente no existía el KERS, porque prácticamente entre 2000, en la década de los 2000 estaba McLaren, estaba, bueno, Mika Häkkinen, Michael Schumacher, McLaren y Ferrari, y en alguna ocasión fueron los dos campeonatos de Fernando Alonso entre 2005 y 2006, que estuvo bueno, pues, compitiendo contra el McLaren y Ferrari, es decir, contra Kimi Raikkonen o Michael Schumacher en esas temporadas. Y bueno, pues fue porque ahí Renault hizo un coche muy fuerte en ambas temporadas y bueno, pues, dio sus frutos. Y bueno, pues, de momento es el único español que ha obtenido dos mundiales en Fórmula 1. Cuando en 2005 entró Red Bull en Fórmula 1, que bueno, pues era un equipo más o menos de mitad de tabla hacia abajo. Es verdad que con el motor Cosworth bueno, pues fueron competitivos y los mejores resultados de 2005 fueron tres, los cuartos puestos de Coulthard en Australia y Europa y de Klein, el piloto austriaco, en China, en la última carrera del año. El resto fue un podio de David Coulthard en 2006 en Mónaco, Omar Webber en Europa en 2007 o también Coulthard en Canadá 2008. Pero claro, el cambio de regulación lo aprovechó uno de los mejores ingenieros del momento, como fue Adrian Newey, porque Adrian Newey se proclamó campeón con Williams, McLaren y luego, bueno, pues, también con Red Bull. Y ahora eh, tiene un nuevo reto que es Aston Martin. Pero hablando de todo ello, esto lo voy a hablar de 2005 a 2009 como Red Bull. Es decir, Adrian Newey ya bueno, hizo grandes coches en la década de los 90, finales de los 90 también a los equipos históricos, Williams y McLaren, que bueno, pues ahí hubo grandes pilotos como Alain Prost, Nigel Mansell, eh, que bueno, pues, tuvieron el título en aquellos años y Williams se convirtió en un referente en toda la década de los 90 en la Fórmula 1. Brown, junto con Red Bull, en 2009 fueron los dos principales contendientes a la lucha por el Mundial de Constructores y Pilotos. Es verdad que Brown le virló el título de pilotos y de constructores al equipo austriaco. Y Brown compró Honda en 2009 por muy poco dinero. Y bueno, pues hay que decir que Honda fue uno de los principales motoristas, aparte también de que tuvo equipo propio en la década de los 60, sobre todo 4 años, de 1964 a 1968, donde su primer triunfo del equipo nipón o japonés fue en México de 1965 con Ginter y también en Italia en 1967 con George Sartes. El fallecimiento de John Seller provocó la retirada del equipo ya como oficial. A partir de ahí se convirtió en motorista, dando triunfos a McLaren y a otros equipos, sobre todo a McLaren, a Ayrton Senna, Alain Prost, donde bueno, se produjo la época dorada de Walking, con una rivalidad bueno, pues, nunca vista que luego bueno, se produjo en 2007 entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, aunque eso solo duró un año. A partir de ahí, en la década de los finales de los 90, en el año 1999, eh, Bar compitió ya como equipo ya, o Bar Honda como equipo oficial, aunque su primer año fueron motores Renault. A partir de ahí ya se convirtió en motor Honda en el año 2000 y el equipo era Bar
y Honda suministraba al equipo BAR, que era British American Tobacco, los motores Honda. El mejor resultado del equipo en el año 2000 fueron varios cuartos puestos del piloto canadiense Villeneuve. Luego en 2001, dos terceros puestos de Villeneuve. En 2002 el mejor resultado fue un cuarto puesto de Villeneuve y un quinto de Olivier Panis, el piloto francés. Es decir, Jacques Villeneuve y Olivier Panis hicieron un cuarto y un quinto para el equipo nipón. En 2003 ficharon a Jenson Button. Jenson Button hizo los dos mejores resultados del equipo VAR, con dos cuartos puestos. 2004 fue la mejor temporada del equipo Baronda, con varios podios, una pole, porque además tuvieron 4 segundos podios, 6 terceros también puestos, y Takuma Sato obtuvo otro podio, es decir, el tercero en el Gran Premio de Estados Unidos en Indianápolis, y la pole en San Marino de el piloto británico Jenson Button. En 2005 fue el año de transición entre, porque Honda compró prácticamente más del 50%, el 55% del equipo y se convirtió, bueno, pues ya no existió BAR. Es verdad que British American Tobacco seguía siendo el principal patrocinador del equipo Honda en 2006, pero los mejores resultados del equipo BAR Honda fueron de Jason Button y fueron dos terceros puestos, que fue uno en Bélgica, otro en Alemania. Y Takuma Sato solo puntuó en un gran premio, fue en Hungría en aquella temporada. Además, Takuma Sato tuvo muchos problemas en 2005, sobre todo en accidentes y todo ello, y eso que clasificaba bien, pero luego entre accidentes o problemas dentro del propio coche, el piloto japonés abandonaba siempre o, vamos, no puntuaba y el único punto es lo que he dicho, que fue octavo en Budapest. Red Bull y Honda en 2006 eran equipos de mitad de tabla, pero en 2009, con el cambio de regulaciones, se convirtieron en los principales equipos punteros de aquella temporada. Primeramente, porque el único podio que obtuvo Red Bull fue con Coulthard en Mónaco 2006, que es el Gran Premio del Glamour, de la belleza, es decir, es un gran premio pues, muy importante para la Fórmula 1. En su momento era, hoy en día ya, en la década de los años 20 del siglo XXI, ha perdido ese protagonismo porque los dirigentes de hoy en día lo que les interesa nada más es el dinero y van hacia lugares de Oriente Medio o incluso Estados Unidos. Honda, en 2006 obtuvo una pole de Jenson Button en Australia, que luego abandonó porque rompió además en la última vuelta antes de entrar el motor. Y los únicos podios que obtuvo, que fueron dos terceros Jenson Button, fueron en Malasia y Brasil. Y por fin el piloto británico obtuvo su primer triunfo en Hungría, en aquella carrera, bueno, pues que en lluvia, que Fernando Alonso abandonó, que Fernando Alonso dobló a Michael Schumacher, bueno, y que tuvo un problema el propio piloto español con la rueda, que no fue bien apretada, y su compañero finalizó en dos ocasiones cuarto, en Mónaco y en Hungría 2006. 2007 el mejor resultado para Honda fue un quinto en China, además en un gran premio de lluvia, donde Jenson Button, bueno, pues se movía muy bien en esas condiciones. Y el mejor resultado de Red Bull fue Europa 2007, también un gran premio lluvioso con Mark Webber. A partir de 2008, o la temporada 2008, el resultado más importante o mejor puesto para el equipo japonés fue el tercer puesto de Barrichello en la Gran Premio de Gran Bretaña, con lluvia, todo ello, que además cambió y adelantó con neumáticos extremos a Fernando Alonso y obtuvo finalmente el podio, que fueron tanto Heathfield como Barrichello los únicos que no fueron doblados por Fernando Alonso. Todos fueron doblados desde el cuarto hacia detrás y además hubo muchos abandonos y muchos problemas sobre todo de Trompo, Felipe Massa, bueno, de todos los equipos, de Kimi Raikkonen, de Nelson Piquet, de muchos, incluso de Hamilton o de Kubica, que como no había el control de tracción de 2007, pues era más complicado. Y el podio de Red Bull fue de Coulthard en 2008, porque hubo pues, también ese abandono de Lewis Hamilton, el toque en el pit lane, todo ello del safety car, y que ahí BMW Sauber aprovechó la situación porque McLaren y Ferrari no estaban y hicieron 1-2 entre Robert Kubica y Nick Heidfeld y el tercero fue para el piloto escocés de Red Bull. Los cambios de regulaciones hicieron que los equipos punteros McLaren, Ferrari y Renault cayesen y hubiese cambios con nuevos equipos Brown, GP y Red Bull. Porque en 2008 hay que decir que Red Bull y Honda se encontraban
en la mitad de tabla. Las regulaciones hicieron un cambio, como pasa en la Fórmula 1 siempre, de que hay equipos que aprovechan la situación y se convierten en los dos equipos que luchan por el Mundial en alguna temporada o en varias. Honda la compró Brown por muy poco dinero y a partir de ahí Jenson Button que hizo 7 podios consecutivos y 10, porque es que además ganó prácticamente en todos los grandes premios, salvo en China que terminó tercero, porque ganó en Australia, en Malasia, en Bahrein, en España, en Mónaco y en Turquía. Y mientras Barrichello, que obtenía algunos podios y tal, tuvo problema en Turquía y además el piloto brasileño, bueno, pues se sentía algo incómodo con el coche. El primer doblete del equipo de Red Bull fue en China, con ese 1-2 de Vettel y Weber. Luego Weber hizo varios podios, en tercero, 2 segundos, por ejemplo, en España fue tercero, en Turquía fue segundo, en Gran Bretaña fue segundo y además en el Gran Premio de Gran Bretaña, en casa de Jenson Button, hicieron el equipo Red Bull de las bebidas energéticas un 1-2, como sucedió también en Alemania, pero el triunfo fue a la inversa. Weber primero, que salió en la pole, por cierto, el piloto australiano, y Vettel segundo. La segunda temporada de Red Bull fue muy fuerte y amenazaba incluso con luchar por el campeonato de pilotos de Vettel y de constructores frente a Brown y Jenson. La segunda mitad de la temporada de 2009 provocó que el rendimiento de Brown GP decayera. El único podio que consiguió Barrichello antes de justo ahí fue en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, que fue tercero. Jenson Button finalizó sexto y el doblete además que he dicho anteriormente fue para el equipo austriaco. Felipe Massa tuvo un accidente tras soltarse una pieza del coche de Barrichello que provocó un accidente brutal de Felipe Massa, que estuvo además Luca Badoer durante 2 grandes premios en Europa y en Bélgica y luego fue sustituido por Fisichella hasta que ya Felipe Massa volvió en 2009 a disputar una temporada completa. A partir de ahí, Vettel, que era el principal rival de Jenson Button en 2009, abandonó en Hungría, en Valencia, y el único podio que consiguió Red Bull en Hungría fue con Weber en esa tercera posición. Barrichello, que no ganaba desde el año 2004 con el equipo Ferrari, ganó en el Gran Premio de Europa, en Valencia, y también luego en septiembre, a principios de septiembre, en Italia. Además, en septiembre ganaron bueno, hicieron el equipo Brown 1-2, que no conseguían desde principios de la temporada. El séptimo puesto de Bélgica, recortó algo de puntos con Button. Red Bull fue tercero con Sebastián Vettel, que obtuvo en Bélgica la vuelta rápida, y el octavo puesto pues, de Italia, que propició incluso que Jenson Button en esa segunda posición se alejase más aún de su principal rival, que era Vettel, aunque también miraba a su compañero Barrichello. Singapur, cuarto Vettel, por una sanción que tuvo por pisar, y ahí, por cierto, Fernando Alonso obtuvo su único podio ya, o el último podio con el equipo Renault, aunque luego con Alpine lo hizo ya en Qatar, pero bueno, me refiero en la era, la década de los 2000. Vettel terminó cuarto en Singapur, Button fue quinto y Barrichello sexto. Button ampliaba incluso la ventaja sobre sus rivales, sobre todo su principal rival Barrichello. Vettel ganó en Japón y los Brown finalizaron séptimo y octavo, Barrichello séptimo y octavo Jenson Button en el circuito de Suzuka. Suzuka volvía tras la ausencia de 2 años entre 2007 y 2008 que se disputó en el circuito de Fuji, en el Gran Premio de Japón. Que además ahí lo ganó en 2007 Lewis Hamilton y en 2008 Fernando Alonso. Y eso que Lewis Hamilton obtuvo las 2 poles en el Gran Premio de Fuji, tanto 2007 como 2008 con el equipo McLaren. Gran Premio de Brasil, como la gran mayoría de los últimos años, decidió el título de pilotos. Con sorpresas porque Baton y Vettel cayeron eliminados en Q2 y Barrichello obtuvo la pole y Mark Webber clasificó segundo. Hay que decir que la clasificación de la primera de Brasil o en Interlagos se produjo bajo la lluvia, hubo varias banderas rojas que retrasaron la sesión en el circuito brasileño, pero en la carrera que fue en seco, Baton hizo una gran carrera con grandes adelantamientos, arriesgándose y finalizó sexto. Mm, Dos pilotos británicos de forma consecutiva consiguieron el Mundial. Primero Lewis Hamilton en 2008 y luego Jenson Button en 2009. Hay que decir que Vettel finalizó cuarto, que Barrichello finalizó octavo por un pinchazo y eso que salió desde la pole y que el Gran Premio lo ganó Mark Webber y a partir de ahí Red Bull ganó la última carrera con otro doblete más, esta vez otra victoria más de Vettel, en la segunda posición Webber y tercero Button.
Y Barrichello, bueno, pues finalizó cuarto aquel Gran Premio. A partir de ahí, Red Bull, que ganó de forma consecutiva tres grandes premios. Red Bull ya era un candidato serio porque ya ganaron en China, en Gran Bretaña, en Alemania, pero ganar de forma consecutiva un equipo que no había ganado en 2008 y lo único que había conseguido el equipo Red Bull era algunos podios, más o menos. O sea, a lo mejor por caos en los grandes premios, en las carreras y que los principales equipos McLaren, Ferrari fallaban. O BMW, Sauber en su momento, que fue muy competitivo en 2008. Hay que decir también, pues por ejemplo, que esos tres triunfos provocaron luego un dominio entre 2010 y 2013 con Sebastián Vettel, porque Mark Webber desapareció total y solo estuvo luchando en 2010 algo. Y bueno, pues Vettel se proclamó cuatro veces campeón, tetracampeón del mundo, y eso que luchó contra Fernando Alonso en dos temporadas. Brown, campeón de pilotos con Jenson Button, de constructores también, pero el equipo Brown desapareció porque luego compró parte Mercedes y Brown GP, que tenía motores Mercedes, bueno, pues, cambió de nombre a Mercedes, que luego de 2014 a 2020 y 2021 estuvo luchando por diversos mundiales y sobre todo la era de Mercedes, que fue la híbrida, fue de 2014 a 2020, con Hamilton todo y salvo un mundial de Rosberg, 2016. ¿Qué sucedió con los pilotos de Brown? Pues que Jenson Button se marchó a McLaren como compañero de Lewis Hamilton, dupla británica en un equipo británico. Rubens Barrichello se marchó a Williams, equipo histórico, junto a Nico Hülkenberg. Brown lo compró, como he dicho, Mercedes en 2010. Nico Rosberg y Michael Schumacher, pilotos alemanes, en un equipo alemán, tuvieron tres temporadas. Red Bull mantuvo a su dupla, que comenzó en 2009, y bueno, pues, hasta 2013. Así que con ello finalizo. Y he hablado de Fórmula 1. Yo soy historiador, es verdad, pero nada tiene que ver con esto de historia hoy. Así que si os ha gustado este vídeo entre 2005 y 2006 de Honda, que luego se convirtió en Brown y Red Bull, que fueron los candidatos a luchar por los campeonatos de pilotos y constructores en aquella temporada de 2009, con esos cambios de reglamentación, pues darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que si os ha gustado darle a like. Soy historiador, pero hoy no he hablado de historia, así que nos vemos en el siguiente vídeo.